Bien, vamos con la Universidad Industrial de Santander, con Liliana Contreras Mendoza, que va a presentar su trabajo en modalidad oral con el tema posibles determinantes que influyen en la no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5 de la Unidad Renal Medical Care del Centro Médico Clínica Bucaramanga. Tendrá 15 minutos, seguidamente preguntas del público y nos dirigimos al receso del almuerzo. Quiero recordar que el comité que evaluará esta última ponencia, ellos son Miles Ruiz Díaz, Óscar Yepes y Augusto Ortega, que estarán atentos a la revisión de la pertinencia del tema, el planteamiento del problema, los objetivos, discusión y conclusiones, como también los resultados que presenta este trabajo académico. Muy buenas tardes para todos. No pasa nada. Mi nombre es Astrid Liliana Contreras Mendoza, soy regente de farmacia y matemática de la Universidad Industrial de Santander y actualmente me encuentro estudiando una maestría en matemáticas de la misma universidad y soy asociada a CERFAS. En esta oportunidad vengo a hablarles de trabajo de investigación que llamamos posibles determinantes que influyen en la no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 de la Unidad Renal Fresenius Medical Care del Centro Médico Clínica Bucaramanga. Esta investigación la elaboré con la colaboración del profesor John Freddy Horta. Él es también regente de farmacia con distinción summa cum laude UIS. Es el presidente de CERFAS y es tutor del IPRED-UIS. Bueno, actualmente la magnitud y las consecuencias asociadas a la falta del cumplimiento del tratamiento sitúan la no adherencia como un importante problema de salud pública a nivel mundial, que este problema se acrecienta por parte del aumento de pacientes con patologías crónicas. Recordemos que los pacientes crónicos son también pacientes polimedicados y esto hace difícil que sean adherentes. También traía acá una caricatura, quería mostrarles, yo creo que muchos la hemos visto y la hemos dejado pasar. Un paciente enfermo, la persona encargada de tomar, me imagino, su historia clínica, le pregunta, ¿se toma este medicamento, se toma este otro? Y él a todo responde que sí. Y él dice, inexplicable. Es muy difícil, y lo digo por experiencia porque yo soy paciente renal, es muy difícil ser adherente. Entonces creo que es importante darnos cuenta que es un problema y hay que intentar intervenir. Bueno, hablemos un poquito de la adherencia. ¿Cómo la define la Organización Mundial de la Salud? La define como el grado en el que la conducta de un paciente, recordemos, es una conducta, en relación con la toma de medicación, seguimiento de una dieta o modificación de los hábitos de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. La adherencia abarca todo, medicación, dieta y recomendaciones. Nuestro trabajo dice adherencia al tratamiento farmacológico. Nosotros simplemente trabajamos la toma de la medicación. Ya teniendo claro qué es adherencia, vamos a hablar un poquitico de la enfermedad renal crónica para contextualizarnos. La enfermedad renal crónica, ERC, ahora en adelante les voy a hablar de ERC, es la pérdida gradual de la función de los riñones. Es progresiva, es crónica, no tiene cura. Según las listas de KDOQI publicadas en el 2002 por National Kennedy Foundation, hay 5 estadios. El último estadio, el 5, que fueron los pacientes que estudiamos, son los que filtran, la filtración glomerular es menor a 15.
Entonces, ¿qué tenemos? Una enfermedad, 3 tratamientos. Tenemos el trasplante renal, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Bueno, revisemos cómo es la situación de la ERC. Resulta que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, ellos se toman el trabajo de crear esta publicación que se llama Situación de la enfermedad renal crónica de hipertensión arterial y diabetes mellitus en Colombia. El último documento que encontré fue el del 2017, todavía no se ha publicado ahorita el del 2018. Es un estudio estadístico bastante completo de cómo está la situación de estas enfermedades acá en Colombia. Se encuentran en el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, si a alguien le interesa revisar algo más. Bueno, ¿qué nos dicen estas publicaciones? Un resumen muy rápido. La ERC afecta el 10% de la población mundial, pero ¿y en Colombia? ¿Qué tiene Colombia? En Colombia aproximadamente 1.400.000 pacientes tienen diagnóstico de enfermedad renal crónica, de los cuales el 3% corresponden a enfermedad estadio 5, es decir, ellos están en terapia de reemplazo renal, es decir, aproximadamente 42.190 pacientes. De esos, el 57% están en hemodiálisis, que corresponde a 2.239 pacientes, son incidentes. Eso por Colombia. ¿Y en Santander qué hay? Para Santander tenemos que hay 58.552 pacientes con enfermedad renal crónica, de esos en Bucaramanga existen 21.180 pacientes y los que están en la terapia de reemplazo renal son 758. ¿Para dónde vamos? Resulta que Conte y Márquez en esta publicación, ellos mencionan que en el nuevo marco de atención para las enfermedades crónicas, estos modelos se sustentan integrados y que la adherencia debe trabajarse desde la multidisciplinariedad. Todo esto para llevar un plan de acción en común. Bueno, el planteamiento del problema. A nivel mundial se han presentado varias noticias, la adherencia al tratamiento va a ser un reto para tanto administradores, profesionales y pacientes. Mejorar el cumplimiento terapéutico y por lo tanto el pronóstico y la calidad de vida. En Europa hay premios para mejorar la adherencia al tratamiento. Dicen que es un problema de todos, no solo del paciente. Y finalmente, la Organización Mundial de la Salud, respecto a las enfermedades crónicas, dice que el incumplimiento del tratamiento es un problema mundial de gran envergadura. Ya contextualizados, entonces nosotros ya sabemos cuál es el problema y queremos hacer algo, ¿listo? Entonces, ¿qué nos planteamos? Los siguientes objetivos fueron, el objetivo general, mediante un análisis factorial, identificar mediante un análisis factorial los posibles determinantes que influyen en la no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con diagnóstico enfermedad renal crónica estadio 5 de la unidad renal Fresenius Medical Care del Centro Médico Clínica Bucaramanga. Como objetivos específicos tenemos aplicar un cuestionario para obtener una descripción sociodemográfica de los mismos pacientes y también determinar la confiabilidad del cuestionario ARMSE, ya les cuento cuál es, que le aplicamos a los pacientes. ¿Cuál fue la pregunta problema que se planteó? ¿Cuáles son los posibles determinantes que influyen en la no adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con diagnóstico de enfermedad renal estadio 5 de la unidad Fresenius Medical Care del Centro Médico Clínica Bucaramanga? Bueno, materiales y métodos. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, analítico, de corte transversal. La población, Fresenius, acá en Bucaramanga tiene 2 sedes, una en cabecera, la otra en la torre B de la Foscal, sí. Hay 138 pacientes en la unidad renal donde me dializo, participaron 50 pacientes que asistieron a su sesión de hemodiálisis. Definimos estos criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión fueron los pacientes que contestaron el cuestionario. Los de exclusión fueron personas que también contestaron el cuestionario, pero ellos, a diferencia de los otros, tienen como cuidador un profesional de salud, en este caso un enfermero. Entonces, 24 horas al día, yo le preguntaba al paciente, usted se toma, bueno, la pregunta que aparece en el cuestionario,
usted o cada cuánto olvida tomar sus medicamentos. Él me decía, no, mi enfermero él me los da siempre a la hora. Y pues él confía en él y es normal y es probable que el personal de salud, pues si está contratado para eso, cumpla, pero uno sabe. Entonces eso me salían altamente adherentes, entonces me formamos con la investigación, por lo tanto definimos ese criterio de exclusión. El instrumento, bueno, acá Valverde y Page, en este artículo, métodos para medir la adherencia, nos definen, como dice, varios métodos para definir la adherencia. Hay unos métodos directos e indirectos, pero ellos recomiendan los cuestionarios como los más menos costosos y más efectivos. Entonces, entre los diferentes cuestionarios que este artículo nos prestaba, ¿cuál sería el más adecuado? ¿Sí? Entonces, el más adecuado es este, Adherence to Refills and Medication Scale, o sea, el cuestionario ARMS, el cual tiene una investigación que el original es en inglés, entonces tiene una investigación donde se le hizo una traducción y una adaptación transcultural al cuestionario. Entonces nosotros tomamos el cuestionario de esta investigación. El cuestionario tiene 12 preguntas, no tiene un punto de corte. Entre menos sea la puntuación, más adherente es el paciente. La escala es tipo Likert, es decir, va de 1 a 4, está siempre, casi siempre, algunas veces y nunca. Las consideraciones éticas, se elaboró el consentimiento informado, el formato habeas data y la carta a la IPS, el director técnico, para pedir autorización. Bueno, el procedimiento. Seleccionado el instrumento que fue el cuestionario ARMS, adicional elaboramos otro cuestionario que tenía 9 preguntas, todo con el objetivo de hacer un estudio sociodemográfico del paciente. Luego el cuestionario final ya tenía 21 preguntas, 12 de la ARMS y 9 del nuevo. Listo el cuestionario, se llevó el consentimiento, el formato habeas data y la carta para pedir autorización al director técnico para solicitar la recolección de datos. Dada la autorización, pues se pasó a hacer la recolección de datos. La recolección de datos la hice yo en una sesión de hemodiálisis el sábado 24 de agosto en las horas de la tarde. Y luego se pasó a hacer el análisis de datos. El análisis de datos se hizo en este software, Statistical Page for the Social Sciences, SPS versión 25, ahí se tabularon los datos y se hizo el análisis factorial. El análisis de datos, ¿de qué consta? Consta de una parte de estadística descriptiva, donde las variables cualitativas como género, estado civil, grado de escolaridad, etcétera, se estudian por frecuencias y porcentajes. La confiabilidad del cuestionario lo estudiamos con el coeficiente alfa de Crobas, que se considera como 0,7 adecuado, y para el análisis factorial primero hicimos 2 pruebas. Calculamos el coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin, o el KMO, y la prueba de esfericidad de Barrett. Aparece como adecuado el KMO mayor a 0,6, y se acepta válido un nivel de significancia menor al 5%. Estas 2 pruebas me dicen si es adecuado o no hacer el análisis factorial. Ya dado paso a hacer el análisis factorial, hablamos de la extracción de factores. Entonces se utiliza el método de análisis de componentes y utilizando el criterio de Kaiser, es decir, retener los factores con valor propio mayor a 1. Y finalmente buscamos la rotación de los factores, es decir, vamos a encontrar cuáles son los ítems, factores o determinantes que tendrán una correlación. Los que se acerquen a 1 son los que más se relacionan y los otros, los que no se correlacionen, tendrán una cercana a 0. Entonces ya, presentamos los resultados. Esta es la parte del estudio descriptivo. Entonces se encontró que la mayoría era de género masculino, aproximadamente el 58.3%. La edad, 58 años con una desviación estándar de 16, el 45% de los pacientes eran casados y el grado de escolaridad hasta bachiller, el 43.8%. Se obtuvo que el 4.17% de los pacientes viven solos, eso está acá.
Hay algunas de las varias posibilidades. La enfermedad de muelas, diabetes, muchos de los pacientes que están en diálisis están por diabetes, y una poca minoría, el 3.23, están por cálculos en los riñones. Y el tiempo de diagnóstico de la enfermedad, es decir, de que entran a diálisis, aproximadamente de 5, con una desviación estándar de 4 o 6 años. La suma de la adherencia, eran 12 preguntas, la menor puntuación más adherente, entonces la adherencia fue 18, el promedio, con una desviación de 4, y se obtuvo que las mujeres son menos adherentes que los hombres. Ahora sí viene la parte del análisis factorial. Inicialmente, este es el alfa del CROAS, el que me analiza la fiabilidad del instrumento. Este alfa del CROAS se lo aplicamos solo al cuestionario ARMS, que era el que tenía 12 preguntas. Habíamos dicho satisfactorio mayor a 0.7 y acá nos dio 0.85, entonces nos pasó la primera prueba. Es confiable el instrumento. Acá el KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett, habíamos dicho que satisfactorio o adecuado mayor a 0.6 nos dio 0.7, y el nivel de significancia menor que 0.05 del 5% nos dio acá 0, entonces pasó las pruebas, entonces ya podemos hacer el análisis factorial para mirar qué posibles determinantes vamos a encontrar. Entonces, acá en la extracción de factores obtenemos los valores propios mayores a 1, que son, acá podemos ver, están esos. Entonces, tendríamos solo 3 determinantes, 3 posibles determinantes, son los que me explican el 80.48 de la varianza total. Y ya para lo último, estas son las preguntas del cuestionario, la rotación de los factores que me dicen qué ítems o qué preguntas me conforman un posible determinante. Entonces tenemos que el ítem 1, 3, 4, 8, 10 y 12 me forman un factor, porque están cercanos a 1. Este está un poco bajo, pero al igual yo eliminé los que eran menores a 0.3, era recomendable, pero entonces estos están débilmente relacionados, pero existe alguna relación. El ítem, ese es el 4 con el 11. ¿Qué encontramos? Entonces, mediante la aplicación del cuestionario ARMSE, nos reveló 3 posibles determinantes. Estos 3 posibles determinantes son potencialmente prevenibles o modificables, o sea, de los 3, 2, son posiblemente prevenibles o modificables y el otro no. De acuerdo con el artículo Modelo de prescripción centrado en la persona para mejorar la adherencia terapéutica en pacientes con multimorbilidad, bueno, él caracteriza, son 4 posibles determinantes. A nosotros nos coincidieron 3. Intentamos hacer el análisis factorial para el siguiente determinante, pero nos dio la prueba del KMO, nos dio no adecuada. ¿Cuáles son estos posibles determinantes? El primero se refiere a la elevada complejidad terapéutica, es decir, al paciente le parece muy difícil la posología, la hora, el medicamento, etc. El segundo posible determinante se refiere al inadecuado conocimiento o creencias del paciente respecto a la farmacoterapia. Entonces, estos 2 son los modificables que coincidieron con el artículo que les mencioné. Y el tercero es no modificable y se refiere a los aspectos económicos. Si el paciente se queda sin medicinas, usted sobreentiende que o no puede ir a reclamarlas o no tiene cómo comprarlas. Y esta otra pregunta, es que si le cuestan demasiado dinero. Eso se refiere al aspecto socioeconómico que no se puede, pues que para el artículo pareciera no es modificable. ¿Qué concluimos o qué podemos decir de esto? Es necesaria la personalización con medidas sencillas adaptadas a cada paciente, técnicas conductuales, educativas, de apoyo social y familiar, dirigidas al profesional sanitario, administración e industria o combinadas. Por eso es importante que el regente de farmacia, que es el responsable del medicamento, pueda reforzar la prescripción del médico, facilitando una información rápida,
ágil, veraz y oportuna en todo aquello que hace referencia al tratamiento farmacológico, recordando la necesidad de ser adherentes al tratamiento de acuerdo a las necesidades, personalizando en lo posible. Y de esta forma, influyendo adecuadamente en la toma de decisiones y el uso responsable del tratamiento del paciente con diagnóstico con enfermedad renal crónica estadio 5. Ya para terminar, esto que acabé de presentar es como una prueba diagnóstica, entonces se recomienda pues seguir la investigación, ya identificado los posibles determinantes, no hay una estrategia específica para usted manejar la adherencia, pero podemos intentar resolver algo. Es importante que en el cuidado del paciente en hemodiálisis el regente de farmacia pueda detectar los posibles determinantes que influyen en la no adherencia al tratamiento en general. Como les comenté, nosotros lo hicimos en solo adherencia al tratamiento y recortando la definición de adherencia, ella coge la toma de medicamentos, la dieta y las indicaciones del profesional. Y la invitación es para que el regente de farmacia se vincule a un grupo multidisciplinar y trabaje en conjunto con otros profesionales para así obtener una mejor calidad y una producción científica. Y finalmente quería agradecer al doctor Juan Carlos Urrego, él es el director técnico de la unidad renal Fresenius Medical Care, a la profesora Cecilia Verdugo por su apoyo y patrocinio en el evento, al profesor John Freddy Horta por sus consejos, sus orientaciones y sus aportes en esta investigación, y a los instructores del diplomado Lectura, Escritura y Oralidad para la Educación Superior, que también fueron partícipes de esta investigación. Esta es parte de la bibliografía y muchas gracias por su atención. ¿Me gasté mucho tiempo? Hacemos la apertura a la sesión de preguntas. ¿Quién desea formular una pregunta a Liliana con relación a este trabajo en la modalidad oral? Bueno, yo no quería hacer una pregunta, sino simplemente era felicitarte, el trabajo está muy bueno, muy chévere, excelente. Una de las cosas que me parece mejor y que pues yo como epidemiólogo intento hacer es uno mismo tener el problema clínico y uno mismo hacerse el análisis. Entonces, diseñar un modelo estadístico multivariado no es fácil, hay que pensarlo mucho, hay que evaluar todas las cosas. Pues el análisis de componente principal es un análisis muy bonito que le ayuda a uno a sacar por medio de las encuestas qué es lo que de verdad impacta pues sobre una condición médica. Entonces, como les decía antes, miren que esta es la aplicación de una regente que usa las matemáticas para resolver problemas a favor y propios. Gracias, David.